Bueno, tenemos el tema Yo soy la resurrección y la vida. Estamos en Juan 11, 25 y 26. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estamos hablando aquí de la familia de Lázaro y de Lázaro y Betania. Ese es el contexto más o menos en el que se desarrolló este episodio, ¿verdad? Cuando Jesús dice, uno de los 7 yo soy, que registra Juan. Podemos ver aquí en primer lugar, pues que la muerte es un adiós definitivo. Pero en el caso de Lázaro, la muerte no fue un adiós definitivo, sino un hasta luego. Y eso tipifica la muerte de un creyente, ¿verdad? La muerte de un creyente no es un adiós definitivo, sino un hasta luego. Eso es una confianza para nosotros, una alegría, ¿verdad? Y entonces la muerte de Lázaro no puso punto final a su vida, ¿verdad? Su vida no acabó con la muerte. Entonces, de igual manera nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, nuestra vida no acaba con la muerte, sino que continúa. Lázaro tipifica en cierto sentido lo que nosotros vivimos como cristianos. Dice Job 14, 1 y 2 que la vida del hombre es como un día. Vamos a buscarlo, Job 14, 1 y 2 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Pues la muerte de Lázaro debería hacernos recapacitar, reflexionar lo corto que es nuestra vida en esta tierra. Imagínense cómo lo compara, ¿verdad? La Biblia. Dice claramente, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones. Pero el 2 dice que es como una flor. ¿Qué pasa con la flor? Brota en la mañana, pero en la tarde se marchita. Y después lo compara con una sombra, huye y no permanece. Entonces, debe recordarnos la muerte de Lázaro, debe ponernos de cara ante ese evento también. Tarde o temprano vamos a llegar a ese punto, a ese momento. Y la pregunta es si habremos cumplido el propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra, ¿verdad? Podemos comparar la vida como un día, ¿verdad? Y los jovencitos están temprano del día, horas de la mañana. Los adultos maduros estamos por ahí por el mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde. Y los ancianos pues ya están llegando al final del día, ¿verdad? Pero pues podemos comparar así la, la vida del hombre. Entonces es importante que seamos diligentes con nuestro tiempo para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Dios nos trajo a este mundo con un propósito, con un objetivo,
con una meta y no podemos desperdiciar nuestra vida en otras cosas que no sean el motivo por el cual Dios nos la dio. Bueno, estamos hablando de nosotros como hijos de Dios. Dios no nos dio la vida por dárnosla para que la malgastemos, para que la desperdiciemos en cosas triviales, en cosas que carecen de valor espiritual, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, ¿qué encontramos en la casa de María y Marta y esta familia en Betania? Encontramos dolor, encontramos muerte, encontramos lágrimas, ¿verdad? Pero era una casa donde había temor de Dios. Muchas veces creemos que cuando somos fieles a Dios, cuando hay temor de Dios, vamos a estar exentos de este tipo de situaciones, pero la Biblia no nos enseña eso, ¿verdad? Esta era una casa de gente piadosa, gente que amaba a Jesús. Sin embargo, no estuvieron exentos de la tragedia, ¿verdad? Hay veces la tragedia alcanza las familias cristianas y eso no es motivo para enojarnos con Dios, para decir que Dios no está con nosotros, que Dios se apartó de nosotros, que nos dio la espalda. No, porque aquí lo vemos en esta ocasión, ¿verdad? Son cosas de la vida. Así como muere el impío, muere el cristiano. Así como muere el rico, muere el pobre. Así como puede llegar una enfermedad terminal a alguien que no ama a Dios, así puede llegar una enfermedad terminal a alguien que sí lo ama. Y así podría comparar más situaciones, pero yo creo que ya me agarró la idea, ¿verdad? Eh, Eclesiastés 7:2, vamos a ver qué nos dice. Eclesiastés 7:2 dice: mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí en Juan 11? ¿Verdad? Cumpliendo o viviendo este versículo, poniéndolo en práctica. Lo repito, dice, mejor es ir a casa de luto que ir a casa de banquete. ¿Verdad? Entonces Jesús estaba yendo a una casa de luto. Y la razón que da aquí el escritor de Eclesiastés 7:2 es que al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Entonces se puede comprender mejor la vida considerando la muerte que estando en banquetes. Bueno, entonces la muerte de alguien, un ser querido, un familiar, puede hacernos reflexionar, ¿verdad? De la brevedad de la vida y qué tanto la estamos aprovechando. Entonces encontramos a Jesús yendo a casa donde había dolor, ¿verdad? Jesús no evitaba una situación como esa, sino que la aprovechaba para dar consuelo, para dar ánimo, para consolar, ¿verdad? Dice la Biblia que Él ha cambiado nuestro lamento en danza, nuestro lamento en gozo, nuestro lamento en baile, nuestro silicio, nuestra ceniza, Él la ha convertido en alegría.
en esplendor, en gozo. Entonces, es justo lo que sucedió en esta casa de Betania, ¿verdad? El lamento se convirtió en gozo. La tristeza se convirtió en alegría. Y eso es lo que hace Cristo al llegar a la vida de todo ser humano. Cambiar la tristeza por la alegría. Estaba viendo que Juan dice más acerca de la vida que cualquier otro libro, cualquier otro evangelio. Él usa 36 veces la palabra vida. Y desde el mismo inicio del libro, en Juan 1:4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Desde allí comienza Juan a usar esta palabra vida, ¿verdad? Y es lo que hizo justamente aquí en el capítulo 11 de Juan, dar vida. Y es lo que él hace. Lázaro presenta la salvación del pecador perdido en 7 maneras. En primer lugar, Lázaro estaba muerto. ¿Y cómo estábamos nosotros? Todo ser humano. Estábamos muertos en delitos y pecados. Lo dice la Biblia en Efesios, que esa era nuestra condición. Entonces, cuando alguien está muerto físicamente, no responde a cosas tales como alimentos, temperatura, dolor, etc. Pero cuando alguien está muerto espiritualmente, no responde a las cosas espirituales. Y de esa muerte es que nos habla la Biblia, que así estábamos nosotros. No podíamos responder a las cosas espirituales porque estábamos muertos espiritualmente. De la misma manera que un muerto físico no responde a las cosas que ya mencioné, un muerto espiritual no le interesa orar, no le interesa buscar una iglesia, no le interesan las cosas de Dios, no le interesa la Biblia. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Y Dios le advirtió a Adán y Eva que la desobediencia traería muerte. Desde el huerto del Edén, allí se introdujo la muerte, ¿verdad? Y la muerte física y la muerte espiritual debemos distinguirlas. La muerte física es la separación del alma con el cuerpo, pero la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. El alma se separa de Dios, la muerte espiritual. La muerte, digo, el alma es separada de Dios y esa es la muerte espiritual. Muerte física, el alma se separa del cuerpo. Entonces esa es la primera forma en que la muerte o digamos el relato de Lázaro tiene una aplicación a nosotros. En primer lugar, Lázaro estaba muerto y nosotros también estábamos muertos. Lázaro estaba muerto físicamente, nosotros espiritualmente. Pero el ejemplo vale para nuestro estudio. En segundo lugar, Lázaro no solo estaba muerto, estaba putrefacto, estaba podrido, pudriéndose ya. Y eso lo enseña el versículo 39, 11:39, vamos a ver. Jesús dijo, quita la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya llegue, porque hace 4 días que murió. Entonces ya estaba putrefacto. Y en los evangelios nosotros vamos a encontrar 3 resurrecciones que Jesús
hizo. Jesús resucitó a una niña, y eso lo podemos ver en Lucas 8, 49 al 56. Lucas 8, 49 al 56 dice: mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella sanará. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloréis, porque no ha muerto, sino duerme. Y se burlaban de él, diciendo que había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu, y se levantó al instante, y le mandó que le dieran de comer. Y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Esa es una de las tres resurrecciones que los evangelios narran, aparte de la de Jesucristo, obviamente. Entonces, pero en este caso era una niña. La Biblia, las Américas, es la que estoy usando, traduce de niña, ¿verdad? Niña, levántate, en el versículo 54. Pero además tenemos otra resurrección, y esta fue de un joven. La primera fue una niña, la segunda es un joven, en Lucas 7, 11 al 17. Siempre en Lucas, pero hoy capítulo 7, 11 al 17. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Dice: aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Y al verla el Señor tuvo compasión de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Bueno, este es el segundo caso de una resurrección. La primera fue una niña, este fue un joven. Y la tercera resurrección, pues, es la de Lázaro, que ya es un hombre maduro, ¿verdad? Que había estado en la tumba por 4 días. Entonces, estas tres resurrecciones presentan un cuadro de tres clases diferentes de pecadores. Tres clases diferentes de pecadores. La muchacha, o lo primero, la niña, ¿verdad? Es la primera que leí. La niña, bueno, representa en parte a los niños. Son pecadores, pero la corrupción abierta todavía no se ha afianzado de ellos. La segunda es el joven. Los jóvenes son pecadores cuya corrupción externa empieza a dejarse ver ya. Y la tercera, que es la de Lázaro, la que estamos estudiando, es un hombre maduro y representa a los adultos. Ya los adultos somos pecadores cuya corrupción externa definida ya se puede ver. Entonces, el punto es que los tres estaban muertos y nadie puede estar más muerto que otro. La niña estaba muerta, el joven estaba muerto y el hombre maduro estaba muerto. En las tres resurrecciones que Jesús llevó a cabo. Entonces, ¿cuál es la diferencia si los tres estaban muertos? La diferencia es el grado de putrefacción. Esa es la diferencia, el grado de putrefacción. Entonces, y eso es cierto, ¿verdad? Con todos los que llegamos a los pies de Cristo.
todos estamos muertos en delitos y pecados. La diferencia es el grado de putrefacción, ¿verdad? Bueno, ya dije en primer lugar, Lázaro estaba muerto y nosotros estábamos muertos. En segundo lugar, punto número 2, Lázaro estaba putrefacto y los pecadores estamos putrefactos, diferentes grados, ¿verdad?, de putrefacción, pero también la putrefacción iba alcanzando ya a la niña que recién moría, el joven que tenía horas de haber muerto. La putrefacción ya solo era cuestión de tiempo, y Lázaro pues ya estaba completamente putrefacto. ¿De qué otra forma la muerte de Lázaro ejemplifica lo que estoy diciendo? Que Jesús lo resucitó y le dio vida. Y es exactamente lo que hizo Jesús con cada uno de nosotros. Resucitarnos y darnos vida. Los amigos judíos de las hermanas pudieron nada más condolerse y llorar, pero se necesitó a Cristo para que diera vida al hombre. Entonces solo Cristo puede darnos vida. ¿Por qué Cristo resucitó a Lázaro? ¿Por qué Cristo resucitó a Lázaro? Lo hizo porque le amaba. Me las dice en dos ocasiones la porción. Creo que es el versículo 5 y el 36. Recalca de que Jesús amaba a Lázaro. Entonces, de igual manera, Jesús nos ha amado con amor eterno, dice la Biblia. Y esa es una de las razones por la que Jesús resucitó a Lázaro y por la que Jesús nos ha resucitado a nosotros, porque nos ama. Jesús amaba a Lázaro, lo resucitó. Jesús nos amaba a nosotros, nos resucitó espiritualmente. Pero también porque con ese milagro daba gloria a Dios. Y eso lo dice el versículo 4. 11:4 de Juan. 11:4. Dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Entonces, esta es la otra razón por la que Jesús resucitó a Lázaro y le dio vida. Y igual se aplica para nosotros en esta analogía que estoy haciendo. Nos ha resucitado no solo porque nos amaba, sino porque así, de esa manera, Dios recibe gloria. El Hijo de Dios también es exaltado, recibe gloria también con nuestras resurrecciones espirituales. Esa es la tercera forma. En el cuarto lugar, a Lázaro lo desataron. El versículo 44 dice, y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Desatadlo y dejadlo ir. Entonces, ¿no es cierto que también nosotros estábamos atados con cadenas espirituales? El yugo de la esclavitud, del pecado, nos tenía en dura servidumbre. Entonces a Lázaro lo desataron, estaba atado de pies y manos y no podía liberarse a sí mismo. Era nuestra condición, hablando en términos espirituales. Estábamos atados
y no podíamos desatarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Hasta que llega Jesús, ocurrió eso. Ese es punto 4. El punto 5, Lázaro testificó a otros, ¿verdad? Y ese también debe ser nuestro papel. Así que Él nos ha resucitado, así que Él nos ha regenerado, así que Él nos ha dado vida, así que hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Ahora debemos nosotros de testificar. Lázaro lo hizo. Veamos el versículo 45. 11:45 dice: Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él, porque vieron el testimonio de Lázaro. La intervención de Jesús en la vida de Lázaro era visible, se notaba. Y así nosotros debemos reflejar que hemos tenido un encuentro con Jesús. Se nos debe notar esa nueva vida, ¿verdad? A Lázaro se le notó. Lázaro testificó y nosotros también debemos hacerlo. Juan 11:45 y también en 9 al 11 dice así: Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahí está el testimonio de Lázaro. Y el otro versículo, el 17, dice así: la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Entonces había un testimonio, ¿verdad?, de este milagro. Lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas es un milagro, ¿verdad? Es un milagro más grande que ver a un paralítico levantarse de una silla de ruedas. Es un milagro más grande que lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Porque estamos hablando ahora de una nueva vida espiritual, ¿verdad? Porque esos milagros físicos llegan hasta esta vida. Digamos, el paralítico que se levantó de la silla de ruedas, en un punto va a morir físicamente y hasta ahí llegó el beneficio de ese milagro. Pero el milagro espiritual de resucitarnos, estar muertos en nuestros delitos y pecados y resucitarnos espiritualmente, ese beneficio pasa a la eternidad. Y eso es lo que mucha gente no comprende hoy día y están enfocados en ese tipo de beneficios temporales, ¿verdad? Si Jesús lo hace, amén, qué bien, qué bendición que nos levantó de una silla de ruedas, que cualquier tipo de enfermedad está bien, yo no tengo ningún problema, no estoy en contra de ese tipo de milagros. De lo que yo estoy en contra es cuando eso es todo lo que buscamos en Jesús. Felicidad temporal, pero si buscamos el milagro más grande, que Él nos dé una vida nueva, ¿verdad?, que podamos pasar una eternidad juntamente con Él. Y yo creo que el beneficio es mucho mayor si nos concentramos en las cosas espirituales. En sexto lugar, Lázaro tuvo comunión con Jesús y todo lleva un orden, ¿verdad? Jesús, de nuestro estado de muerte espiritual, nos dio vida, ¿verdad?,
de nuestro estado de putrefacción, nos restauró de estar atados, nos desató. Después, todo lo que Él hizo o ha hecho por nosotros, no lo podemos callar y debemos testificar a los demás. Y Lázaro tuvo comunión con Cristo y nosotros también debemos tenerla. Juan 12, 1 y 2 dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Eso nos habla de comunión, ¿verdad? Y eso debe ser también una característica en nuestra vida, tener comunión con Cristo, tal como Lázaro la tuvo. Entonces fíjense que esta familia de Betania presenta un cuadro de la vida de un cristiano. Cómo nosotros vemos a esta familia. Por ejemplo, María siempre se hallaba a los pies de Jesús, escuchando la palabra. Eso lo podemos ver en Lucas 10, 38 al 42, en Juan 11, 32 y en 12, 3. Esa es María. Pero Marta es un cuadro del servicio. A ella siempre se le halla atareada haciendo algo por Cristo. Y Lázaro habla del testimonio, ¿verdad? Un andar diario que lleva a otros a Cristo. Entonces, estas tres prácticas deben ser nuestra experiencia cristiana. Adoración, que es María; trabajo o servicio, que es Marta; y testimonio o nuestro andar diario, que es Lázaro. Muchas veces le tiramos palos y piedras a Marta, pero en este contexto que lo estoy mostrando, Marta tipifica el servicio a Cristo. María tipifica la adoración y Lázaro tipifica el testimonio que debemos dar. Ahora, el punto número 7. A Lázaro lo persiguieron. Capítulo 12 de Juan, versículos 10 y 11. Dice: pero los principales sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén. Bueno, versículos 10 y 11 eran. Yo leí 11 y 12. Pero aquí nos habla de persecución a Lázaro, ¿verdad? Y eso también tiene una aplicación para nosotros. Los judíos odiaban a Lázaro porque convencía a otros de la deidad de Cristo. Muchos de los principales sacerdotes eran saduceos, quienes no creían en la resurrección. Y Lázaro era una prueba viviente de que los saduceos estaban equivocados. Si Dios no hubiera estorbado los planes de los sacerdotes, hubiera puesto una cruz adicional en el Calvario para Lázaro. Ellos lo hubieran matado, ellos hubieran matado a Lázaro. Pero Dios no se los permitió. Entonces, los que viven piadosamente en Cristo también padecerán persecución, lo dice 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. Dice que los que viven piadosamente van a sufrir persecución.